Bien, hermanos, estamos siguiendo en nuestro estudio del libro de Jonás y realmente la última vez solamente hicimos una introducción al libro y ahora ya vamos a comenzar un poquito con la enseñanza del libro mismo. Así que busquen en sus Biblias, por favor, hermanos, el libro de Jonás y vamos a ver nosotros ya en el capítulo 1. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a comentar un poco antes de ir adelante, hermanos. Nos habla acerca de la ciudad de Nínive en la otra lección. Nosotros hablamos un poquito acerca de esto, pero noten, es una gran ciudad. Ya era una de las grandes ciudades del mundo antiguo, pero también nos dice acá: ha subido su maldad delante de mí. Dios siente la necesidad de intervenir. Cuando la maldad aumenta, hermanos, Dios se ve en la obligación de hacer algo. Dios es Dios santo. Y Dios también interviene cuando el pecado aumenta. Y quiero que notemos, hermanos, algunos textos acá de las Escrituras que muestran de que así trabaja Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 4 y el versículo 10. ¿Se acuerda que el capítulo 4 habla acerca de Caín y Abel? Caín había matado a su hermano Abel. Versículo 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Tenía que intervenir Dios? ¿Dejarlo que se pase nomás? No. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice Dios. Dios, cuando vivimos en maldad, va a requerir de nosotros algo. ¿No es así? En el capítulo 6 de Génesis y el capítulo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios interviene, ¿ya? No dice de que los cielos y la tierra que están hoy están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que va a llegar el día cuando Dios va a intervenir en un mundo que se ha ido totalmente contra Él y en el pecado. En Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 y el versículo 21. Dice Dios a Abraham: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hermanos, en todos estos casos, Dios no ha tenido misericordia.
En todos estos casos ha habido un castigo para las personas que han vivido en pecado. Sin embargo, Dios puede ser misericordioso con quien quiera ser misericordioso. Pero deberíamos de notarlo, hermanos, en estos casos. Dios advierte de lo que va a pasar, pero no tiene misericordia. En el caso de Nínive, parece que la intención de Dios era de que ellos también se arrepintieran. Bueno, seguimos entonces, hermanos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Jonás? Dios manda a Jonás ya a esta ciudad. ¿Y qué hace Jonás? Huye. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Hermanos, Nínive de Israel, ellos tienen que ir al norte, ya hacia el norte, y van a llegar por tierra, no hay como ir por mar, tienen que ir por tierra hasta llegar a Nínive. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Va hacia el sur, al puerto de Jope, toma pasaje en un barco que va al más extremo oeste, ya del mar Mediterráneo, que es, nos dice acá, para ir a Tarsis. Y esto era el nombre que usaban en ese tiempo para España. O sea que está yendo hacia el oeste, ya en barco, pensando escaparse del trabajo que Dios había decidido para él. Hermanos, hago una pregunta. ¿Se puede esconderse de Dios? No se puede esconder de Dios, hermanos. Dios está en toda parte. Y deberíamos nosotros de comprender esto bien. Quiero que veamos, hermanos, en el Salmo 139. Otra vez, este salmo es clásico, podríamos decir, en cuanto a que Dios está en todas partes. Dios ve donde sea, ¿no? Y que no hay donde se puede escaparse de Dios. Dice acá en el versículo 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow. ¿No? Antes de que yo hable, Dios ya sabe lo que voy a hablar. Dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, esto estaba escrito antes de que Jonás buscara esconderse de la presencia de Dios. Debería de conocerlo. Debería de saber de que no se puede esconder de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? En cuanto a Adán y Eva, cuando ellos pecaron,
Cuando ellos hicieron lo desagradable delante de Dios, ¿qué es lo que quisieron hacer, hermanos? Esconderse entre los árboles del huerto, ¿no? Cubrirse con hojas de los árboles y buscar esconder delante de Dios. ¿Pudieron? No, de ninguna manera. Y hermanos, hay una tendencia en nosotros que cuando pecamos queremos escondernos de Dios. Pero en realidad no funciona, hermanos. No funciona. Mejor abrimos nuestros corazones. Mejor reconocemos a Dios como el quien es, el quien todo sabe, el que ve lo profundo del corazón, que confesemos a Él, que le digamos a Él, Dios, no estoy bien, lávame, límpiame, quita el pecado de mi corazón para que yo pueda andar contigo, porque esconder, hermanos, no funciona. No funciona. Bueno, ¿qué hace Él? Paga su pasaje, seguramente no ha sido muy barato. Paga su pasaje, sube al barco y comienza diciendo, ya, no tengo que hacer lo que Dios me ordena hacer. Bueno, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir acá, hermanos? Pero, noten la primera palabra acá. Jonás queriendo esconderse de Dios, pero ¿Dios estaba presente o no? ¿Y qué hace Dios? Manda una gran tempestad. Tan grande como que la nave iba a partirse en dos. La gente está asustada, hasta botan parte de la carga del barco, queriendo de que de alguna manera pudieras todavía pasar esta tempestad. Los hombres ahí se dan cuenta, hermanos, de que era algo sobrenatural, que algo había pasado, que no era una tempestad común, sino más bien que Dios estaba haciendo algo en ese momento. Y noten, hermanos, cada uno de ellos comienzan a clamar a su Dios. Las personas ahí eran politeístas, creían en varios dioses, creían que si este Dios no podía hacerlo, de repente el otro podría ayudarle en esta situación, como también hoy en día, si tal santo no quiere hacer el milagro, de repente el otro santo hará el milagro. Ya es lo que a veces piensan la gente, ¿no? Pero vemos de que ellos desesperados claman a su Dios que no es el Dios verdadero. Y quizá otra vez podríamos ir al libro de los Salmos y podríamos ver algo acá acerca de cómo Dios controla el mar. Es el Salmo 107. El Salmo 107. Y vamos a leer acá desde el versículo 23. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos,
descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra en sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Dios, hermanos, interviene en el mar. He estado en ríos cuando las olas se han levantado grande, el río Tocantins. Cuando yo era niño, me acuerdo también estando en el barco con mi papá y se levantó uno de estos vientos grandes. Y claro, uno clama a Dios en medio de esta situación. Hay miedo de lo que va a pasar. Uno se ve impotente frente al poder de Dios en estas situaciones. Totalmente impotente. Y esto es lo que vieron ellos. Clamaron a sus dioses, pero por supuesto sus dioses no podían oír, no podían hacer nada contra la situación que estaba ahí. Bueno, versículo 6. Estamos en Jonás otra vez. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Todavía, hermanos, no entienden quién es el Dios de Jonás. Pero otro Dios más. Otro Dios más. Quizá Él podría tener compasión de nosotros. Y se extrañan, hermanos, de la indiferencia de Jonás. Dice, levántate y clama a tu Dios. ¿Qué estás haciendo, dormilón? Algunas veces nosotros, hermanos, frente a la aflicción de los demás, estamos dormidos. ¿Podría ser? Podría ser, ¿no? Quizá deberíamos de ver lo que nos dice el libro de Efesios y el capítulo 5. Efesios capítulo 5, parece que es citado acá del libro de Jonás. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Frente a la necesidad, hermanos, que deberíamos, nosotros los cristianos, deberíamos de estar durmiendo. No, tenemos que levantarnos. Nosotros tenemos un Dios que sí puede hacer cosas frente a la situación. Y que si nosotros estamos dormidos frente a la necesidad, hermanos, entonces no está bien. Dice, levántate de los muertos. Miren con diligencia cómo anden. No como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo. Los días ya son malos, hermanos. Entonces necesitamos nosotros estar despiertos y no indiferentes. Volviendo a Jonás. Versículo 7. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid,
y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás. Vemos acá, hermanos, ellos saben de que esta tempestad es por culpa de alguien. O sea que presienten de que hay alguien ahí a quien Dios está queriendo llamar la atención. Y entonces ellos dicen, alguien es el culpable. ¿Quién será? Hasta ahora Jonás no ha confesado nada. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a echar suertes. Y hay algunos textos en la Biblia, hermanos, que nos hablan acerca de las suertes. Por ejemplo, Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16 y el versículo 33. Hay otros textos que hablan acerca de esto también, pero dice así, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No estoy recomendando, hermanos, de que en todo sentido o en toda situación nosotros echemos suertes. Nosotros tenemos la sabiduría por el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Sin embargo, hay ejemplos en las Escrituras donde se echaban suertes y Dios ha decidido que iba a ser lo que iba a declarar la suerte. ¿No es así? Quiero también que veamos nosotros otra situación parecida. Y esto está en el libro de Josué y el capítulo 7. Josué capítulo 7. Y vamos a ver acá también de uno que pecó. Y ya que uno pecó, vemos de que murieron 36 personas en Israel. Vemos de que quedaron derrotados frente a sus enemigos, porque había un pecador en medio de ellos que estaba estorbando la bendición de Dios. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre la persona adecuada. Y quiero que lo leamos, hermanos. Está en Josué capítulo 7 vamos a leer del versículo 16. Dice Josué, pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces manda de que vayan mensajeros allá, y encuentran de que así fue, y entonces ellos ya tienen que ajusticiar, matar a Acán por el pecado que había hecho, y después Dios vuelve a dar la victoria a Israel. ¿Sabe, hermanos? Un pecado dentro de la iglesia puede quitar la bendición de Dios.
¿Puede afectar a las demás personas? Puede afectar a las demás personas. Y nosotros necesitamos tener este corazón de obediencia que rechace el pecado, que andamos en santidad delante de Dios, de modo de que no venga el castigo de Dios sobre nosotros. Volviendo al libro de Jonás, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Wow. Temo a Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué explicó él de Jehová? Él es el Dios del cielo. ¿No es así? Dios de los cielos. ¿Y qué ha hecho Jehová? Él hizo el mar y la tierra. Debería Jonás de realmente temerle, ¿no le parece? Pero parece que no estaba temiendo a Dios como debería de temerle. No dice, versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea que ya él les había dicho, yo creo en el Dios del cielo. Yo creo que Él es el hacedor del mar. Él es el hacedor de la tierra. Qué grande es nuestro Dios. Hermanos, ¿nosotros sabemos eso o no? En las Escrituras, cuando nos habla acerca de alabar a Dios, dice, alábenlo, porque Él hizo todas las cosas. Hizo los cielos también. Hizo todo. Y deberíamos nosotros de temer delante de su presencia. Deberíamos de obedecerle. Deberíamos de someter nuestro corazón a Él. Jonás estaba diciendo a ellos, mira, Dios me mandó a Nínive y yo estoy yendo a Tarsis. Claro, yo soy el culpable. Es lo que está diciendo él, yo soy el culpable. Ya debería de haber temido a Dios, no lo he hecho. Ya, en realidad, es lo que está diciendo él. Debería de obedecer a este Dios todopoderoso, pero no lo estoy haciendo. Dice que aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Hombres que no conocían a Jehová Dios, en realidad. Pero ellos temieron. Ellos temieron delante de su presencia y preguntan, ¿por qué has hecho esto? Es triste, hermanos, cuando los incrédulos tienen que reprender a nosotros. Cuando ellos dicen, tú crees en Dios, pero mira lo que estás haciendo. Y deberíamos nosotros de temer en gran manera, hermanos. De decir, si yo conozco el Creador del cielo y de la tierra, Dios Santo, Dios Todopoderoso, entonces debo de andar con mucho cuidado delante de Dios y cuidar de que mi testimonio ante la gente sea de que sí, de veras creo en mi Dios. Que Dios nos ayude
hermanos, en estas cosas. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Reconoce que Él es el culpable. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ustedes, en nombre de Dios, échenme al mar. Es interesante que Jonás no dice, me voy a suicidar. ¿Ya? Y de repente algunas personas se creen culpables de algún pecado. Y ellos dicen, bueno, me suicido y soluciono mis problemas. Y no es así, hermanos. No es así. Nada ganamos. Siempre vamos a estar delante del Señor. Si en el infierno hago mi cama, ahí también, hermanos, va a estar Dios ahí. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, temer delante de Él. Pero Dios también, en el libro de Génesis, capítulo 9, también ha dicho de que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea que en nombre de Dios, ellos deberían también de hacer lo que se necesitaba hacer. Y la única forma era de que Jonás fuera echado en el mar. Y Jonás lo dice, en nombre de Dios. O sea que él está hablando de parte de Dios. Si ustedes me echan al mar, el mar se aquietará. Es lo que está diciendo. Y así fue. ¿No es así? ¿Ellos quisieron hacerlo o no? Dice en el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Interesante la oración de ellos. ¿A quién ora ahora? A Jehová. Nunca antes habían orado a Jehová. No lo conocían a Jehová. Ahora ya comienzan a saber quién es Él. Saben de que es un Dios que va a juzgar el pecado. Saben que es el Dios creador del cielo y del mar y de la tierra. Y ellos lo reconocen como todopoderoso. Y ellos dicen, pero no queremos nosotros ser culpables de sangre inocente. Dios, si por si acaso nos equivocamos, ten misericordia de nosotros. No queremos caer en pecado acá. Pero tú has hecho lo que has querido. Has levantado esta tempestad. Has indicado a nosotros a través de la suerte quién es la persona culpable de esto. Él lo ha confesado, ha dicho de que sí es por causa suya. Y Él ahora nos dice, Él que te conoce a ti mejor que nosotros, ahora nos vemos en la obligación de echar a este hombre en el mar. Interesante la forma en que piensan ellos. Tú has hecho lo que has querido. Hermanos, Dios hace lo que quiere. O sea que Él dirige todas las cosas. Y siempre con un propósito, hermanos. Siempre con un propósito. Dios hace lo que quiere. Quiero que veamos otro texto.
Acá el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 2 y el versículo 22 y 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Noten, hermanos, el versículo 23, otra vez: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Era el plan de Dios de que hombres pecadores crucificaran a Jesucristo? Era el plan de Dios. De que hombres pecadores, responsables por sus hechos, hermanos, por si acaso, pero de que ellos mataran a nuestro Señor Jesucristo, maltratándole. Y esto fue por nuestros pecados. Pero, hermanos, nosotros nos hemos salvado a través de esto. Y cuando echaron Jonás en el mar, ¿qué pasó? Se aquietaron las aguas, los vientos. Se aquietaron porque Dios había determinado de que así debería de ser. A veces no entendemos, hermanos, todo lo que Dios está haciendo. Pero podemos entender de que Él sí es soberano en las cosas que Él hace. Y creo que es una de las lecciones del libro de Jonás. Que nosotros no vamos a ordenar a Dios, sino más bien vamos a aceptar lo que Dios dice. Y vamos a hacer lo que Dios dice. Porque su plan es perfecto, hermanos. Acá en el libro de Proverbios, otra vez, hermanos, el capítulo 21, Proverbios capítulo 21, y el versículo 30, dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. A veces nosotros creemos que nuestros caminos son mejores, que nosotros sabemos más que Dios, ya que nosotros podemos decidir nuestros propios caminos, pero no, dice: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Él es todo sabio y hay que aceptar los caminos de Dios. Así que, hermanos, ¿qué pasó? Echaron a Jonás en el mar. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Bonanza, tranquilidad, sosiego. Pecador había sido castigado y Dios dio liberación para los demás. O sea que vemos también la bondad y la sabiduría de Dios.
Versículo 16. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. 3 cosas. Hacen acá los marineros, temieron a Jehová con gran temor. Hermanos, ¿merece Jehová que se le tema? De todas maneras, de todas maneras. Él es el hacedor del cielo, la tierra, el mar. Él hace lo que Él designa hacer. Es misericordioso para con quien Él quiere ser misericordioso. Y también Él castiga a aquel que Él quiere castigar. Y necesitamos nosotros temerle a Él en gran manera, lo que no había estado haciendo Jonás. Que Dios nos ayude a ser mejor que Jonás. ¿Qué más nos dice? Ellos ofrecieron sacrificio a Jehová. No sabrían mucho acerca de cómo hacerlo, pero lo vieron necesario, ya en algún sentido, de ofrecer sacrificio a Jehová, que ellos en sí no estaban bien delante de Dios, necesitaban un sacrificio para que ellos también pudieran estar bien delante de Él. Y también hicieron votos. Y no nos dice acá cuáles han sido los votos. O sea, las promesas a Dios. Y supongo, hermanos, de que su promesa de ellos es, nosotros vamos a buscar conocer a este Dios. Esto sería lo ideal, ¿no es así? Creo que este voto sería bueno para nosotros también, hermanos. Querer conocer a Jehová Dios, saber cómo obra Él, cómo podemos estar bien delante de su presencia. Creo que vale la pena que nosotros aprendamos de estos hombres paganos, ¿no es así? Que en realidad temieron a Dios. Bueno, no vamos a tratar mucho de Jonás esta noche, vamos a dejar la historia ahí. Todavía no he terminado, pero vamos a dejar a Jonás donde está, en el mar, pero el versículo 17 lo vamos a leer a lo menos, ¿ya? Dice así, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta palabra Jehová tenía preparado. Jehová tenía preparado. O sea que le sorprendió de que Jonás estaba en el mar. No, ya tenía preparado. Todavía, hermanos, Dios quería utilizar a Jonás. Todavía quería de que él sirviera a él. Entonces, ¿qué tiene Dios? Tiene preparado un gran pez. No lo comió, lo tragó. Ya, o sea que vemos, hermanos, de que Dios tenía preparado ese gran pez. Ya hablaremos del pez más adelante. Ya, pero no he terminado, hermanos. Hay lecciones que no hemos tratado. Jonás desobedeció a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos una comisión de parte de Dios. Si usted ve los 4 evangelios, antes de que partiera Jesucristo al cielo, en los 4 evangelios, más el libro de los Hechos,
Dios ordena una cosa. ¿Qué es? Creo que podríamos mencionar primeramente el de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que hay un mandato para los creyentes. ¿Se acuerda lo que nos dice al final del Evangelio de Lucas? Ya que Jesucristo murió, resucitó, esto era necesario. Vamos a verlo mejor. Lucas y el capítulo 24 y el versículo 46, vamos a leer de ahí. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario la muerte de Jesucristo, lo cumplió. Era necesario su resurrección, ha resucitado. Y es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es necesario. ¿Necesario para quién? Para los que le conocen. Para los que le conocen. O sea que, hermanos, tenemos una gran empresa delante de nosotros, una gran responsabilidad. Como Dios envió a Jonás a Nínive, Dios nos está mandando a sus hijos a todo el mundo. Y deberíamos de estar nosotros involucrados en alguna manera en esto. No sea que seamos como Jonás, desobedientes a la palabra de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, en vez de estar ocupados en este trabajo que Dios tiene para nosotros. Creo que la aplicación es necesaria, es correcta. Yo no sé qué parte tiene Dios para usted, hermano, particularmente, pero sé que todos nosotros tenemos una responsabilidad en esto. Que Dios nos ayude a cumplir nuestra parte de esta gran comisión. Esta parte de anunciar el Evangelio en todo el mundo. Dios tenía deseos para que Nínive sea salva, ¿no? Dios tiene deseo para que el mundo escuche el Evangelio de Jesucristo, que sea testificado su nombre en todo el mundo. Bueno, segunda aplicación. Nosotros hemos visto la indiferencia de Jonás frente a los marineros, que él no conocía. Él había comprado el pasaje y se había ido a dormir. Pero vemos la indiferencia. Sabía que había una gran tempestad. No creo que estaba bien dormido ahí en la cama con las olas. Él tendría que estar agarrándose fuerte, o de repente estaría en una hamaca de ahí para que no... De repente en los barcos hay en algunos lugares hamacas, porque de otra manera se van
estar mal, ¿no es así? Bueno, pero indiferente ante el peligro de los demás. Hermanos, vamos a ver el libro de Proverbios otra vez. El capítulo 24, Proverbios capítulo 24, y el versículo 10, dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Estos versículos debería de examinar nuestros corazones, ¿no les parece, hermanos? Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Hermanos, ¿estamos dormidos? Necesitamos despertarnos a la tarea que Dios ha puesto para nosotros. Dice, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Hermanos, las personas día en día están cayendo al infierno. ¿Nos interesa? ¿O estamos descuidados? No nos interesa lo que está pasando con las personas. Examinemos nuestros corazones, hermanos, y hagamos nuestra parte, para que podamos nosotros alcanzar a estas personas con la palabra de Dios. El libro de Ezequiel y el capítulo 2, Ezequiel, Dios llama a Ezequiel, y vamos a ver acá el versículo 5. Está hablando Dios a Ezequiel diciendo, Él está diciendo, el pueblo de Israel es duro, no quieren entender las cosas de Dios, pero dice acá, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Versículo 7, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Ya? Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo y no seas rebelde como la casa rebelde. Hermanos, Dios está diciendo a nosotros, no seamos rebeldes a la comisión que Dios nos ha dado. En el capítulo 3 y el versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hay una responsabilidad, hermanos, puesto sobre nosotros, ya que tenemos la gran comisión, y podemos ser indiferentes frente a los que están condenándose. No podemos ser indiferentes. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9.
y el versículo 16. Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La comisión me ha sido encomendada. No seamos indiferentes, hermanos, no estemos dormidos. Vamos adelante, vamos a servir a Dios. Vamos a buscar que otros escuchen este mensaje del Señor. Por supuesto, Dios guía a cada uno en sus propios caminos. Pero hermanos, cuidado de que no seamos indiferentes frente a esta comisión que Dios nos ha dado.